La oscuridad de la noche se ve rota por un grito desgarrador. Un sonido imposible de olvidar que atraviesa el aire frío y silencioso. La puerta de la casa cruje, y en el instante que se abre, el aire se llena de un olor nauseabundo, el de la muerte. Los ojos de Sofía se abren de par en par, mirando lo que ya no debería existir. Su hermano Javier, tendido en el suelo, sin vida, sus ojos vacíos y su cuerpo destrozado. La puerta no fue lo único que se rompió esa noche, también lo fue su mundo. La policía llega tarde, demasiado tarde para salvarlo. Los agentes caminan alrededor de la escena, pero sus miradas no pueden escapar del rostro aterrorizado de Sofía, quien aún se aferra a la esperanza de que todo esto no es real. Pero es real, y el asesino sigue ahí afuera. Nadie sabe quién es, nadie puede imaginar el monstruo que camina entre ellos. La investigación comienza, pero Sofía está decidida a tomar el control, a encontrar a quien le arrebató a su hermano. La venganza no será solo una palabra vacía para ella, sino un fuego que la consume por dentro. La policía no encuentra ninguna pista sobre el asesino. Los interrogatorios no conducen a nada, y las pruebas en la escena del crimen no parecen ayudar. Sofía siente que las horas pasan sin que nada cambie. A medida que las semanas se convierten en meses, la desesperación la consume. Los recuerdos de Javier se hacen cada vez más lejanos, como si el dolor fuera lo único que quedara. La rabia comienza a consumirla. No puede esperar más. Decidida, Sofía empieza a investigar por su cuenta. Sabe que el sistema no la ayudará, que sus propios esfuerzos son todo lo que le queda. Las calles de su barrio empiezan a parecerle ajenas, distantes. Se sumerge en el caos de su propia mente mientras sigue la única pista que tiene, la memoria del rostro del asesino. Una memoria que parece desvanecerse cada vez más, pero que ella no dejará ir. Sofía sigue un rastro de pistas que la lleva por las oscuras calles de la ciudad. Con cada paso, su ansiedad crece, pero también su determinación. La policía, distraída y desinteresada, ha dejado la investigación en manos de un sistema que no tiene respuestas. Pero Sofía no se rinde. Las calles vacías se sienten como un laberinto. Al final de una calle sin salida, encuentra algo. Una huella en el suelo. Insignificante, pero crucial. Sabe que esto podría ser la clave para encontrar al asesino. Pero lo que le espera detrás de esa pista no es consuelo, sino aún más preguntas. Mientras regresa a su apartamento, el miedo la consume. ¿Quién está vigilándola? ¿El asesino está cerca? El aire es denso y pesado, pero Sofía no tiene más opción que seguir adelante. La huella la lleva a un lugar abandonado, una vieja fábrica en las afueras de la ciudad. A medida que se acerca, siente la tensión en el aire, como si algo la estuviera observando. Dentro de la fábrica, el silencio es absoluto, roto solo por los ecos de sus propios pasos, pero no está sola. De repente, una sombra se mueve en la oscuridad. Sofía no puede creer lo que está viendo. Una figura oscura, una presencia que parece familiar. El miedo se apodera de ella, pero no puede retroceder. Se enfrenta a la sombra, enfrentándose a la verdad que ha estado evitando. Y en ese momento, la figura se da vuelta, revelando una cara conocida. La pesadilla que Sofía ha estado persiguiendo toda su vida se está convirtiendo en una realidad mucho más aterradora de lo que imaginó. La figura frente a ella da un paso adelante. Sofía la reconoce al instante. Es el asesino. Su corazón late con fuerza, pero no puede retroceder. La verdad se ha manifestado frente a ella, pero la pregunta sigue sin respuesta. ¿Por qué? ¿Qué lo motiva? La figura comienza a moverse, avanzando lentamente hacia ella. Sofía siente la presión de la situación, pero sabe que no puede permitir que este monstruo siga libre. Una decisión debe ser tomada, aunque cueste su propia paz. Mientras el asesino da un paso más, ella toma una respiración profunda. Su lucha no termina aquí. La desesperación de Sofía aumenta con el paso de los días. Cada pista parece desvanecerse antes de que pueda alcanzarla. Los recuerdos de Javier son ahora una mezcla de dolor y confusión. Asegada y en confusión.
En su mente, su rostro se borra poco a poco, como si el tiempo se encargara de robarle los detalles. Aunque está rodeada de gente, siente la soledad como nunca antes. Nadie entiende lo que está viviendo, el vacío que la consume. Las noches se hacen interminables, plagadas de pesadillas y de la sensación de estar siendo observada. La incertidumbre se apodera de ella, pero en su interior sigue ardiente la necesidad de encontrar respuestas. Es una obsesión, una sed insaciable que la impulsa a investigar cada rincón, a no dejar piedras sin mover. Pero el miedo sigue acechando, y Sofía sabe que está caminando por un camino oscuro, sin retorno. A pesar de las advertencias de los demás, se adentra más y más en un laberinto sin salida. El asesino sigue ahí, imparable, como una sombra que la persigue. Sofía siente el peso de la investigación sobre sus hombros. Los días se transforman en semanas, y la frustración crece. Cada pista que sigue parece llevarla a un callejón sin salida. El asesino parece jugar con ella, dejando huellas falsas para confundirla. En el proceso, comienza a dudar de sí misma. ¿Está siguiendo las pistas correctas o solo está perdiendo el tiempo? La idea de que nunca encontrará respuestas la atormenta. Pero entonces, una nueva pista aparece, débil pero clara, una llamada anónima. La voz al otro lado del teléfono es fría y calculadora, como si estuviera esperando que ella llegara a este punto. La llamada termina de manera abrupta, dejándola con más preguntas que respuestas. La angustia de Sofía se intensifica, pero algo dentro de ella, una chispa de esperanza, se reaviva. La venganza sigue siendo su motor, pero cada paso que da la acerca más a un destino incierto. El día siguiente llega con la misma sensación de vacío. Sofía no puede dejar de pensar en la llamada. ¿Quién la había contactado? ¿Era el asesino? ¿O alguien más jugando con su mente? La desconfianza se apodera de ella, haciendo que cada mirada sospechosa le parezca una amenaza. Ponton. Se siente constantemente observada, como si alguien estuviera siguiendo sus pasos. En un intento por recuperar el control, decide enfrentarse a sus miedos. Se dirige a la comisaría, buscando al detective encargado del caso. Es el momento de hacerle frente a las autoridades, de exigir respuestas. Sin embargo, lo que descubre en la estación de policía no hace más que añadir preguntas a su angustia. La policía parece desconectada de la realidad, como si el caso ya estuviera archivado. La sensación de soledad se intensifica. ¿Panem? Sofía se da cuenta de que, al final, no puede contar con nadie más que con ella misma. El peso de la verdad la aplasta, pero ella no se detendrá. Sofía regresa a su apartamento, abrumada por la indiferencia del sistema Panto.Sento. Dikitio dos Kento Veraba, y así abre ese apartamento. La sensación de impotencia la consume. Cada vez más, se pregunta si su hermano Javier fue solo una víctima más de un caso que nunca se resolverá. La vida de Javier, 33, male dark hair, Mediterranean appearance. Ya no es más que un recuerdo difuso, como si hubiera pertenecido a otra persona. Pero Sofía sabe que eso no es todo. No puede aceptar que el asesino siga libre, que su hermano se haya ido sin justicia. Así que se arma de valor y organiza sus notas, analizando las pistas con más profundidad. En la quietud de la noche, encuentra una conexión que había pasado por alto. Una serie de incidentes extraños en el vecindario, aparentemente aislados, pero que ahora parecen tener un patrón. Sofía siente que está más cerca de descubrir la verdad, pero la angustia de estar tan cerca sin poder alcanzarlo la consume. La tensión de las últimas semanas ha alcanzado su punto máximo. Sofía, agotada pero decidida, sigue el último rastro que ha descubierto. Es una pista débil, una dirección que aparece en un viejo recibo encontrado en el fondo de una caja de recuerdos de Javier, 33, May Dark Hair, Mediterranean Appearance. Mientras camina por la ciudad en busca de respuestas, el miedo sigue acechando, pero algo dentro de ella la mantiene firme. Cuando llega al lugar indicado, la atmósfera cambia. El aire se vuelve denso y el silencio se hace insoportable. Frente a ella, la entrada de un edificio oscuro, con la puerta entreabierta. Sofía se siente atrapada entre el miedo y la necesidad de saber la verdad.
Sabe que está a punto de enfrentar algo que cambiará su vida para siempre. Sin embargo, no hay vuelta atrás. Está decidida a enfrentar lo que sea necesario para encontrar la paz. Sofía siente cómo la presión de la investigación aumenta cada vez más. Las pistas que había seguido la llevan a una espiral de frustración y miedo. El asesino parece anticipar cada uno de sus pasos. Las semanas que pasan sin avances la hacen dudar, y la sensación de estar sola en su lucha se intensifica. La policía, cada vez más desinteresada, parece estar ignorando las conexiones entre los casos. La impotencia crece en ella, pero algo dentro de Sofía no la deja rendirse. No importa cuánto cueste, está decidida a descubrir quién está detrás de todo esto. Sin embargo, la ciudad comienza a sentirse más peligrosa a medida que avanza en su investigación. Las miradas de los vecinos, las conversaciones furtivas, el miedo que se apodera de todos. Sofía sabe que está tocando algo oscuro, algo que amenaza con devorarla. La paranoia se apodera de ella, y las sombras del asesino parecen estar más cerca que nunca. La investigación de Sofía la lleva a descubrir nuevos detalles inquietantes. Descubre que en el barrio han ocurrido otros incidentes similares, aunque aparentemente sin conexión. En su mente, las piezas del rompecabezas empiezan a encajar, pero la imagen sigue siendo difusa. La línea entre la paranoia y la realidad comienza a desdibujarse. En un momento de desesperación, Sofía se enfrenta a la posibilidad de que haya estado persiguiendo sombras todo este tiempo, que tal vez el asesino nunca existió y todo fue una ilusión en su mente. Sin embargo, algo en su interior le grita que no está equivocada. Su hermano no fue una víctima al azar. Las conexiones entre los casos empiezan a volverse más claras, pero la policía sigue desinteresada. Sofía decide tomar el control de la situación y profundiza en sus propios recursos, buscando en lugares oscuros, donde la verdad podría estar oculta, esperando ser encontrada. El miedo crece, pero también su determinación. Sofía comienza a seguir las nuevas pistas con una obsesión aún mayor. Se siente más conectada con el caso que nunca. En cada paso, su mente se agita con la certeza de que está cerca de la verdad. Pero la angustia comienza a aparecer. La sensación de que está siendo vigilada no la abandona. Cualquier ruido, cualquier sombra que se mueva, hace que se detenga en seco, con el corazón acelerado. Sus noches se llenan de sueños perturbadores, de recuerdos de su hermano Javier, 33, Maul, dark hair, Mediterranean appearance, y de la angustia de no haber podido salvarlo. La línea entre la realidad y la paranoia se vuelve cada vez más difícil de distinguir. Mientras más se adentra en el misterio, más se aleja de su propia seguridad. La ciudad parece volverse en su contra, y las miradas desconfiadas de los vecinos no hacen más que aumentar su miedo. A pesar de todo, Sofía sigue adelante, alimentada por una mezcla de rabia, dolor y necesidad de justicia. Una tarde, Sofía recibe una carta anónima. El sobre está sellado con cera roja, y dentro encuentra una serie de fotos de su hermano Javier, 33, Mal, dark hair, Mediterranean appearance, algunas de las cuales nunca ha visto antes. En ellas, Javier está en lugares que nunca visitó, y las imágenes parecen haber sido tomadas sin su conocimiento. Sofía siente un escalofrío recorrer su espalda. La carta está acompañada de una nota. Te estoy mirando. Es un recordatorio espeluznante de que el asesino sigue observándola, controlando cada uno de sus movimientos y detalles. La carta es un golpe directo a sus nervios. Sabe que está más cerca que nunca de descubrir la verdad, pero también entiende que esta cercanía podría ser su perdición. La amenaza ya no es solo una posibilidad, es una realidad tangible. La angustia la consume, pero la necesidad de justicia la mantiene en marcha. La carta de amenaza cambia todo. Sofía sabe que ha tocado algo mucho más oscuro de lo que imaginaba. La paranoia se instala en su mente. ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Por qué el asesino la está mirando? Las respuestas son cada vez más elusivas, y la sensación de peligro se intensifica. Mientras se dirige a un lugar señalado por la carta, el miedo la consume, pero la determinación de encontrar al responsable la impulsa a seguir. La ciudad parece más sombría ahora, las calles desiertas llenas de ecos. Cada esquina,
Cada callejón oscuro es un recordatorio de que el asesino podría estar acechando en cualquier lugar. Sofía siente que el asesino ya no es solo una figura distante, sino una presencia que la rodea constantemente. Al final del camino, se enfrenta a un edificio oscuro que parece desafiarla. Es la última parada en su búsqueda, pero también el lugar donde la verdad y la muerte podrían encontrarla. Está lista, pero el miedo la sigue como una sombra. La carta que Sofía recibió la lleva a una ciudadela de secretos oscuros. Con cada paso, las piezas del rompecabezas comienzan a encajar en su mente, pero lo que descubre la deja sin aliento. Los sospechosos que había descartado empiezan a tomar forma en su cabeza. La verdad que tanto había buscado resulta ser mucho más cercana de lo que pensaba. En sus horas de soledad, se da cuenta de algo aterrador. El asesino no es un extraño, sino alguien cercano. La traición corre profundo, como una herida abierta que nunca cicatriza. La sensación de estar siendo observada se intensifica aún más. Cada vez que mira a alguien duda, se pregunta si esa persona tiene algo que ver con el crimen. El terror se apodera de Sofía cuando empieza a sospechar que la respuesta siempre estuvo frente a ella. El giro en la investigación no es solo la revelación de la identidad del asesino, sino la terrible verdad de que estuvo allí, a su lado, todo el tiempo. Sofía no puede dejar de pensar en lo que ha descubierto. La cercanía de la verdad la consume. Se enfrenta a la amarga realidad. El asesino es alguien que siempre estuvo cerca de su vida, alguien en quien confiaba. La revelación la golpea como un puño. La verdad sobre su hermano, sobre el asesino, se entrelaza de manera tan horrenda que no puede ni siquiera procesarla. Sofía se siente atrapada, como si el peso de sus descubrimientos la estuviera hundiendo. Su confianza se desvanece en un mar de dudas y desesperación. A medida que recorre los recuerdos, busca señales que pudiera haber pasado por alto, preguntas que no hizo. El miedo se adueña de ella. ¿Está sola en esto? ¿Hay más en juego de lo que ella había pensado? Mientras el terror crece dentro de ella, Sofía sabe que no puede dar marcha atrás. La confrontación con el asesino es inevitable, pero el miedo a lo que podría perder es aún más aterrador. La investigación de Sofía la lleva a enfrentarse cara a cara con las personas en quienes confió. Descubre que algunas de las figuras que más respetaba, que creía inofensivas, tienen conexiones con el asesino. La desilusión es insoportable. Cada conversación con ellos se vuelve una farsa, y Sofía no puede evitar cuestionar sus propios juicios. La tensión aumenta mientras explora las conexiones ocultas entre las víctimas y los sospechosos. En un giro inesperado, alguien cercano a ella parece estar involucrado, y la paranoia se apodera por completo de su mente. El asesino, siempre cerca pero siempre en las sombras, parece haber manipulado a todos. La lucha interna de Sofía se intensifica mientras trata de procesar esta nueva información. ¿Quién está jugando con ella? ¿En quién puede confiar ahora? El peligro está más cerca de lo que nunca imaginó. En una confrontación tensa, Sofía enfrenta a uno de los sospechosos. La verdad está a punto de ser revelada, pero el miedo y la desconfianza amenazan con desbordarla. El asesino, o al menos alguien relacionado con él, se presenta de manera tranquila y fría, como si todo fuera parte de un juego. Las palabras se entrelazan con silencios pesados, y Sofía se siente como si estuviera atrapada en una red. Cada palabra que dice el sospechoso parece una mentira disfrazada de verdad. La habitación se llena de tensión mientras el rostro de Sofía refleja la batalla interna entre la necesidad de saber y el terror de descubrir la verdad. Cada mirada que cruza con el sospechoso la hace dudar más, mientras el asesino sigue siendo una sombra que acecha, esperando su momento. A pesar del miedo, Sofía sigue luchando por obtener respuestas. La mentira y la verdad se enfrentan en una lucha desesperada. La confrontación final es inevitable. Sofía sabe que está a punto de enfrentarse a la verdad, pero el costo de descubrirlo parece ser más alto de lo que esperaba. El asesino finalmente se revela, y la revelación es mucho más horrible de lo que imaginaba. Lo que parecía ser una figura lejana se convierte en algo mucho más personal, algo que la atormenta.
El culpable no solo ha estado manipulando a todos a su alrededor, sino que también ha jugado con los sentimientos de Sofía. 30 Female, Dark Hair, Mediterranean Appearance. Cada palabra del asesino es una herida más profunda, y Sofía comienza a cuestionarse si alguna vez estuvo realmente a salvo. Las piezas finalmente encajan, pero la verdad es tan cruel que casi no puede soportarla. En un último enfrentamiento, Sofía enfrenta al asesino, luchando por encontrar paz en medio de la locura. El giro definitivo la lleva al borde de la desesperación. Sofía finalmente se encuentra cara a cara con el asesino. Los nervios y el miedo se apoderan de ella, pero la rabia por la muerte de Javier. 33. Male. Dark Hair. Mediterranean Appearance. Y por todo lo que ha sufrido, la empujan a no retroceder. La confrontación ha llegado al punto culminante. El asesino está tranquilo, casi relajado, como si ya hubiera ganado. La calma de su rostro es escalofriante. Sofía siente la presión de la situación. Cada palabra que sale de los labios del asesino parece diseñada para romperla. No se trata solo de venganza, sino de justicia, de darle a Javier la dignidad que le fue arrebatada. La verdad está al alcance de su mano, pero el asesino aún tiene el control de la situación. Las preguntas fluyen en la mente de Sofía. ¿Cómo pudo no verlo antes? ¿Cómo pudo no haberlo notado? La revelación llega a su mente como un golpe de luz cegadora. La confrontación ha llegado al clímax, pero el desenlace aún está por escribirse. A medida que las palabras fluyen entre ellos, Sofía se da cuenta de que el asesino no es solo un criminal cualquiera. La conexión que tiene con Javier, 33, Male, Dark Hair, Mediterranean Appearance, es más profunda, más retorcida de lo que nunca imaginó. Cada frase que pronuncia el asesino hace que las piezas del rompecabezas encajen, pero la verdad resulta aún más escalofriante. Sofía, que pensaba tener todo bajo control, comienza a perder la compostura. El miedo se entremezcla con la ira mientras el asesino la mira con una sonrisa fría. El asesino revela sus motivaciones, sus justificaciones. Todo lo que Sofía había creído sobre la justicia y el bien se desmorona frente a ella. El asesino se siente invencible, y por un momento, Sofía duda de sí misma. ¿Está en lo cierto al querer vengarse? El peso de sus emociones es insoportable, y la verdad la ahoga. En medio de todo eso, la última jugada de este macabro juego se prepara, y el final está más cerca que nunca. Sofía escucha las últimas palabras del asesino, que la golpean con la fuerza de un martillo. Él revela secretos oscuros, detalles que ella nunca imaginó. La verdad sobre Javier, 33, Male, Dark Hair, Mediterranean Appearance, y el asesino la conmociona. La traición es más profunda de lo que pensaba, y la mentira que ha estado persiguiendo durante todo este tiempo se convierte en una realidad desgarradora. El asesino revela que conocía a Javier, que había estado manipulando sus movimientos, guiándola hacia un destino fatal. Las emociones de Sofía estallan. El dolor por la pérdida de su hermano se mezcla con el miedo y la ira. El asesino, sintiéndose superior, disfruta de cada momento, mientras Sofía lucha por mantener su compostura. La lucha por la justicia se convierte en una lucha por mantener la cordura. El tiempo parece detenerse, y la confrontación alcanza su punto máximo de tensión. La atmósfera se hace densa. Sofía sabe que está cerca de la verdad, pero el precio por descubrirla podría ser más alto de lo que está dispuesta a pagar. El asesino la provoca con cada palabra, retándola a hacer algo impulsivo. El dilema es claro, debe detenerlo, pero hacerlo puede ser lo último que haga. El corazón de Sofía late con fuerza, mientras el asesino, confiado en su victoria, se acerca cada vez más. Las palabras de él suenan como una condena. No tienes lo que se necesita para detenerme. Sofía siente la presión de la situación. Todo lo que ha hecho, todo lo que ha sufrido, la lleva a este momento, y ahora tiene que tomar una decisión que cambiará su vida. A medida que el asesino da un paso más cerca,
Sofía siente que su cuerpo tiembla de ira. La justicia está al alcance de su mano. Pero, ¿a qué costo? El momento de la verdad ha llegado. Sofía, con el corazón en la mano, enfrenta al asesino. La batalla final se libra en su mente y en su alma. Sabe que debe actuar, que no puede dejar que el asesino se salga con la suya. La furia y el dolor se mezclan en su interior y la venganza ya no es solo una opción, sino una necesidad vital. La justicia por Javier, 33, May Dark-Hair, Mediterranean Appearance, está en juego, pero el precio de alcanzarla es incalculable. En un último intento de tomar control, Sofía hace lo que nunca pensó que haría. El final es inevitable. La confrontación termina, pero las cicatrices de lo sucedido permanecen. Sofía se da cuenta de que la justicia no siempre llega de la manera que uno espera, y el sacrificio, aunque necesario, es doloroso. La verdad ha sido revelada, pero la oscuridad sigue acompañándola. El sol sale al día siguiente, pero para Sofía, el amanecer no trae consuelo. El asesino ha sido detenido, pero la sensación de vacío sigue presente. El dolor por Javier, 33, Mally Dark-Hair, Mediterranean Appearance, sigue atormentándola, aunque la justicia parece haber sido alcanzada. La ciudad comienza a retomar su curso, pero Sofía sabe que nada será igual. El mundo en el que vivía se ha desmoronado y la imagen de su hermano muerto sigue apareciendo en sus pensamientos. Las cicatrices internas son profundas y el proceso de curarlas parece interminable. Las preguntas persisten. ¿Era suficiente que el asesino estuviera tras las rejas? La venganza no ha dado paz, y la justicia parece vacía sin el regreso de Javier. La búsqueda de respuestas la lleva a la reflexión profunda, pero no logra encontrar consuelo. Sofía se da cuenta de que la verdad, aunque revelada, no trae el cierre que esperaba. Su viaje aún no ha terminado, pero ahora debe enfrentarse a una nueva batalla, la aceptación. Sofía visita el lugar donde Javier, 33, Male, Dark-Hair, Mediterranean Appearance, fue encontrado. El mismo aire pesado, la misma sensación de angustia, pero ahora es diferente. La escena ya no está llena de la violencia que la atormentó, pero el recuerdo la sigue persiguiendo. En este lugar, Sofía busca algo más que respuestas. Quizás la paz, tal vez el cierre, pero lo único que encuentra es el eco de su propio dolor. El asesino está encarcelado, pero el daño sigue resonando. En sus pensamientos se pregunta si algún día podrá perdonar, si podrá volver a confiar en el mundo que una vez conoció. Pero la pregunta más difícil que se hace es si algún día podrá sanar. Este recorrido por el lugar donde todo comenzó no solo revivió el sufrimiento, sino que también despertó una nueva sensación de vacío. La justicia no cura las heridas, solo las abre nuevamente. Después de la visita al lugar del crimen, Sofía regresa a su apartamento. La casa parece vacía, como si todos los recuerdos de Javier, 33, Mel Dark-Hair, Mediterranean Appearance, se hubieran esfumado. La tristeza la consume, pero algo en su interior le dice que aún queda un paso por dar. A pesar de la tormenta emocional que atraviesa, Sofía decide no rendirse. En los días siguientes vuelve a leer las cartas, a revisar los archivos, buscando algo más que la justicia del asesino. Necesita encontrar su propio cierre, aunque éste no venga de una sentencia. Mientras repasa las piezas del rompecabezas, se da cuenta de que el cierre no llegará solo con el arresto. Lo que necesita es aceptación, y quizás el perdón de sí misma. El dolor no desaparecerá, pero puede aprender a vivir con él. Sofía decide regresar a la tumba de Javier, 33, Male Dark-Hair, Mediterranean Appearance, para rendirle homenaje. En su mente, él sigue vivo, su rostro tan vívido como siempre, aunque su cuerpo ya no lo esté. Allí, en la quietud de la tumba, Sofía enfrenta la verdad con valentía. La justicia ya no se trata solo de castigar al asesino, sino de honrar a su hermano, de encontrar un propósito en su dolor. Mientras la brisa mueve las hojas de los árboles cercanos, Sofía siente que algo ha cambiado. La paz no llega de manera inmediata, pero algo en su interior comienza a sanar. El perdón, aunque lejano, empieza a ser una posibilidad.
Javier sigue siendo parte de su vida, aunque ahora en una forma diferente. La lucha por la justicia ha terminado, pero la batalla por la paz interior de Sofía apenas ha comenzado. A medida que los días pasan, Sofía comienza a reconstruir su vida. El proceso es largo, lleno de altibajos, pero ella sabe que debe seguir adelante. La justicia ya se ha hecho. El asesino está tras las rejas, pero la verdadera lucha de Sofía es encontrar la paz consigo misma. Quote: el dolor por Javier, 33, Male, Dark Hay, Mediterranean Appearance, nunca desaparecerá, pero con el tiempo aprende a vivir con él. En su corazón hay un espacio vacío que nunca se llenará, pero también hay una comprensión de que la vida sigue, incluso después de la tragedia. Eso no es una tragedia. Sofía no olvida, pero aprende a seguir adelante. La cicatriz permanece, pero no define su futuro. Mientras camina por la calle, rodeada de vida, Sofía siente que ha comenzado a sanar, paso a paso, sin olvidar lo que ha perdido, pero sabiendo que su hermano estaría orgulloso de la fuerza que ha encontrado. La verdad finalmente se revela, pero es más espantosa de lo que Sofía imaginaba. En sus últimos momentos de confrontación, el asesino susurra una última verdad que la deja helada. Nunca me encontraste. Yo siempre estuve ahí. Las palabras recorren su cuerpo como un escalofrío. La sensación de traición y horror alcanza un pico indescriptible. Sofía, 30, Female, Dark Hay, Mediterranean Appearance. Mira al asesino, ahora completamente revelado, y la desesperación la invade. El rostro de la persona que confiaba, que alguna vez amó o respetó, es ahora un recuerdo distorsionado por el crimen. Cada parte de su ser grita por hacer justicia, pero la confusión y la incredulidad no le dejan reaccionar con claridad. El asesino, con una sonrisa fría, comienza a reír, disfrutando del juego, mientras la verdad se asienta en el corazón de Sofía. En este momento, se da cuenta de que la lucha nunca fue contra él, sino contra ella misma, su incapacidad de ver lo que estaba justo frente a ella. Ahora, todo lo que queda es un golpe final, una última revelación, antes de que todo termine. El golpe final no llega de la manera en que Sofía, 30 Female, Dark Hay, Mediterranean Appearance, había imaginado. El asesino no es capturado en un acto heroico ni es derribado por la fuerza, sino que cae lentamente, atrapado en sus propias mentiras. La revelación de su identidad no cambia nada. El daño ya está hecho. Sofía se enfrenta a la cruel realidad. La justicia no se trata de venganza ni de retribución. A medida que observa al asesino caer, la sensación de vacío crece en su pecho. En su mente se reproduce una y otra vez el momento en que vio a Javier, 33, Male, Dark Hay, Mediterranean Appearance, por última vez. La verdad es que nada de esto puede devolverle lo perdido. La lucha por la justicia ha sido una batalla contra el dolor, contra la incapacidad de aceptar la pérdida. Pero ahora Sofía sabe que solo la aceptación de la verdad puede liberarla. Mientras el asesino cae al suelo, Sofía no siente satisfacción, solo la pesada carga de lo que ha tenido que atravesar. La paz que pensaba que llegaría nunca se materializa. En los días siguientes, Sofía, 30, Female, Dark Hay, Mediterranean Appearance, se ve atrapada en una quietud que la rodea. La ciudad continúa su curso, pero para ella, el tiempo se ha detenido. Cada rincón está impregnado con la memoria de lo que sucedió, y las preguntas sobre el futuro la atormentan. ¿Cómo seguir adelante después de todo esto? La imagen de Javier, 33, Male, Dark Hay, Mediterranean Appearance, permanece en su mente, pero ahora está envuelta en una capa de tristeza y aceptación. Sofía sabe que la justicia no ha traído la paz que esperaba, y ahora la batalla se libra dentro de sí misma. La culpa por no haber hecho más, el arrepentimiento por no haber visto las señales, la sensación de estar atrapada en un ciclo interminable. A pesar de todo, Sofía comienza a entender que la vida sigue, aunque el peso del pasado siempre la acompañará. Sin embargo, decide dar un paso hacia adelante, aceptar la nueva realidad que le ha sido impuesta. La memoria de Javier,
33, Male Dark Hair, Mediterranean Appearance, nunca desaparecerá, pero Sofía, 30 Female, Dark Hair, Mediterranean Appearance, se da cuenta de que debe dejarlo ir. El dolor que la ha acompañado durante tanto tiempo comienza a transformarse, no en olvido, sino en una aceptación silenciosa. Mientras limpia su apartamento, empieza a organizar las cosas que dejaron de ser un recordatorio de su hermano y se convierten en símbolos de lo que ha aprendido. A través del dolor y la tristeza, Sofía ha encontrado una fuerza interna que no sabía que poseía. En ese proceso comienza a sanar, aunque el recuerdo de Javier siempre estará con ella. La lucha por la justicia ha sido una parte crucial de su viaje, pero la aceptación es lo que finalmente le permite seguir adelante. Sofía no es la misma persona que fue antes del crimen, y lo que ha vivido la ha moldeado de una manera que ya no puede revertirse. El final de este largo camino llega, y Sofía, 30 Female Dark Hair, Mediterranean Appearance, se encuentra de pie frente al lugar donde todo comenzó. Este no es el lugar de su venganza ni del dolor, sino de la aceptación. Mientras observa el horizonte, la ciudad parece abrirse ante ella. El sol se pone, tiñendo todo de un tono cálido, simbolizando un nuevo comienzo. Sofía sabe que, aunque las cicatrices de lo vivido nunca desaparecerán, ella ha aprendido a vivir con ellas. Ha enfrentado lo peor de la oscuridad y ha encontrado una luz propia. Pintentonto. La justicia fue lograda, pero la verdadera paz no vendrá por las acciones del pasado, sino por lo que el futuro le depara. Con una respiración profunda, Sofía da un paso hacia adelante, abrazando su nueva realidad. Javier nunca volverá, pero su memoria sigue viva en la fuerza que ella ha encontrado en sí misma. Este es el verdadero final,